Esta palabra se titula así: enamórate de ese niño. Lo dice en Lucas capítulo 2, en el verso 40, hablando de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de ellos. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado en con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, aquí nos encontramos con Jesús a los 12 años. Los 12 años, para cualquier cultura, a esa edad, a la persona le sucede algo que empieza a tomar decisiones a los 12 años. Y no solamente decisiones, sino que empieza a tener un conocimiento diferente de la vida. En Israel, los niños a los 12 años celebran algo que se llama Bar Mitzvah o Mar Mizbach. Y esto se llama Hijo de los Mandamientos. Es una celebración a los 12 años. Y según la Alahat, que es la ley judía, a los 12 años es responsable de los hechos. Entonces es como la mayoría de edad en otras culturas, que son 18 años. Para ellos a los 12 años ya las personitas son responsables de sus hechos. Por eso es que Jesús se siente en la libertad de hacer lo que acabamos de leer, de quedarse por sus propios medios, por su propia decisión allá en Jerusalén. Bueno, ¿qué es lo primero que nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos una familia, eh, entre otras, que van a la Pascua a adorar a Dios, a una fiesta que se llama la Pascua judía. Ellos celebran en la Pascua cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Esa es la celebración, que es una vez al año y dura varios días, y la gente en Israel acostumbra a ir a su capital, Jerusalén, y celebrar en el templo y alrededor del templo esta fiesta. Bueno, ahí nos encontramos con esta familia, la familia de Jesús, que, que va a la fiesta, pero cuando van de regreso a la casa, se dan cuenta que Jesús, ya han avanzado un poco, se dan cuenta que Jesús no está ahí. Ahora, uno se pone a pensar cómo no lo habían notado. Bueno, es que hay que recordar que, por ejemplo, en Marcos capítulo 6 nos habla que Jesús tiene 4 hermanos.
y dice, y sus hermanas. Entonces sus hermanas ya mínimo son 2 hermanas, pero podrían ser más. Y más 4 hermanos son 6. Entonces, para María y José, el mayor es Jesús y los otros menores andan por ahí. Entonces no es tan fácil distinguir de que falta uno en una cantidad de más de 6 hijos. Más que ellos también saben de que Jesús a los 12 años ya tiene un poco más de libertad y piensa que anda ahí entre los familiares o conocidos. Y cuando ellos notan que no está Jesús ahí, ellos empiezan a buscarlo entre sus familiares, entre sus conocidos, en toda la compañía. La compañía es un convoy porque era muy peligroso pasar de una ciudad a otra y se usaban este tipo de convoys para sentirse acompañados, y por eso es que la Biblia le dice la compañía. Buscaron entre toda la compañía, entre todos sus conocidos y familiares, los parientes, y no lo encontraron. Bueno, nos encontramos con una familia aquí que ya no tiene a Cristo. Tenían a Jesús, pero ahora tienen todos los familiares, tienen todos los parientes, pero el principal que debe estar ahí no está, que es Jesús. ¿Y cuál es la actitud de ellos? Bueno, buscarlo. Y esto lo lleva a una aplicación personal. Si tu familia camina con Cristo, tu familia está completa, pero tienes que revisar a ver si están caminando sin Cristo. Pueden tener a todos los parientes, todos los amigos, todos los familiares, pero si Jesús no está ahí, ese es un gravísimo problema, porque una familia sin Jesús no vale nada. Una familia sin Cristo es una familia que anda a la deriva, anda en las tinieblas, su futuro es incierto. Entonces, ¿qué hizo esta familia? Al notar que Jesús no estaba, empezaron a buscarlo. Y lo buscaron y no lo encontraron. Tuvieron que devolverse y duraron 3 días buscándolo. Vean qué angustia. Ahora, súmele a esta angustia esto. En ese entonces, un niño por ahí solo era una presa fácil de los que venden esclavos. Jesús pudo haber sido vendido como un esclavo, y esta era la preocupación de sus padres, de que no lo volviesen a recuperar nunca. Y lo buscaron por todo lado, por todo lado, por todos los rincones en Jerusalén, y no lo encontraron. Vean la desesperación. Yo no sé a quién se le ha perdido un niño alguna vez, tal vez en una tienda, tal vez ahí mismo en la casa, que se metió en un rincón y no habla, y el susto que produce esto. Bueno, a mí me ha pasado esto con mis hijos, que en una tienda uno salió corriendo, uno pequeñito, y un pronto a otro no lo vimos. Qué angustia más terrible. Y al minuto apareció. Pero en esta familia eran 3 días y no lo encontraban. Y no tenían los medios que tenemos ahora para buscar a alguien. No, ellos buscaban por sus propios medios, y esa desesperación de durar 3 días ahí, no estaban preparados para eso. Al final se les ocurrió ir al templo y lo encontraron vivo en el templo. ¿Por qué? Porque en el templo es donde uno encuentra a Jesús. Si una familia está caminando sin Cristo, regrese al templo que iba a encontrar a Jesús, y luego lléveselo a su casa para siempre. Porque una familia con Jesús es una familia completa. Una familia sin Jesús es una familia que le falta la principal persona, la que no puede faltar. Y Jesús dijo en otra ocasión: donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio. Bueno, la angustia se acabó, ¿verdad? Claro, ellos lo regañaron. Le dijeron: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado con mucha angustia. Y Él les da una respuesta que ellos no entienden. No están listos para esa conversación, como dicen ahora. Y Jesús les dice: ¿por qué me buscabais? Si en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y ellos no comprendieron, aunque María guardaba esas palabras en su corazón, porque ella había tenido la experiencia de que este Jesús es el Hijo de Dios, y comprendía un poco, pero esas palabras la dejaron confusas.
Bueno, lo normal es que los padres digan algo y los hijos no lo entiendan, pero aquí nos encontramos con que Jesús dice algo y sus padres no lo entienden. Ahora vemos en Jesús una revelación temprana. A los 12 años ya él sabe quién es él y quién es su padre, y tiene una sabiduría que asombra. Bueno, porque hay que entender que Jesús, cuando vino al mundo, vino y nació como cualquiera de nosotros, como cualquier ser humano, creció como cualquier ser humano, y él tenía que creerse que él era más que un niño normal. Él tenía que creerse que él era el Verbo de Dios encarnado, porque él fue desconectado de toda esa sabiduría, de todo ese conocimiento, porque Él es el Verbo de Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad y Él es eterno. Él es eterno. Jesús no tuvo principio ni tendrá fin. Pero cuando fue introducido en el mundo a través de esta familia, Jesús se desconectó de todo eso. Y ahora que nos encontremos con que Jesús diga, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, es porque Él ya tiene una revelación de quién es Él, quién es su Padre y cuál es su misión. Y eso es asombroso. Por eso es que dice que estaba con los doctores de la ley, escuchándoles, pero también haciéndoles preguntas difíciles a ellos. Porque también Jesús era muy metido en las escrituras. Él era un niño normal, pero a la vez muy diferente a los demás. Claro que Jesús jugaba. Dicen algunos estudios que Jesús jugaba bola y eran como unos huillos de mecate que tiraban por aquí y el otro lo atajaba y todo eso. Jesús es un niño normal, pero a la vez nos encontramos con estas facetas que nos asombran, porque a los mismos doctores de la ley estaban asombrados de ver, y dice la palabra, su inteligencia. Y la palabra inteligencia en el griego se compone de pronesis y sonesis, sunesis, perdón. Pronesis es el conocimiento práctico, pero sunesis es el conocimiento analítico. O sea, se asombraban de esa forma de expresar, de preguntar, de responder de Jesús, que estaba muy adelantada a la edad de 12 años. Y la gente se asombraba y, en eso lo encontraron a Jesús. Claro, gloria a Dios que lo encontraron. Mucha paz para esa familia, mucha paz para María, que estaba muy angustiada, tuvo que devolverse a buscarlo con José y al final lo encontraron. Pero, ok, lo encontraron, pero surge otro problema en esta situación, que ellos tienen que regresar a su pueblo, a Galilea. Ellos están en Jerusalén, tienen que llegar hasta Galilea, donde ellos viven, donde Jesús creció y se desarrolló. Ellos tienen que volver a su casa. El problema es que ya tienen que regresar solos. Ya no está esa compañía, el convoy ya llegó seguramente. Ya cada uno está en sus casas y ahora ellos tienen que hacer esta travesía de Jerusalén a donde ellos viven, a la aldea donde ellos viven, y solos. Y esto implica un gran peligro. Entonces, entre comillas, podemos decir el nuevo problema en el cual los está metiendo Jesús a ellos. Acordémonos de que la Biblia habla de peligros. No en vano Jesús ya en su ministerio nos dice acerca de una parábola del samaritano que encontró a un hombre que había sido asaltado, le robaron, lo hirieron y lo dejaron casi muerto. Esta parábola describe a un hombre que iba de Jerusalén hacia otra ciudad, a Jericó, y en ese trayecto le sucedió todo esto en la parábola del Señor, que quedó casi muerto. Y bueno, no quiero narrar todo lo de la parábola porque no viene al caso, pero sí rescatar el peligro que había de trasladarse solo de un lugar a otro. Había muchos asaltantes,
había gente que robaba y se atrevían aún a matar en el camino. Y ahora ellos tienen que regresar sin la compañía. Y esto, como les dije, es un nuevo problema. Ya había un problema de que Jesús se había perdido, ya lo encontraron, pero ahora esta nueva situación de volver solos, solo esa familia, de regresar juntos a, a su aldea, pero ya no pueden contar con la compañía que les daba protección, que les daba unidad, porque ese era el sentido de estos convoy, protegerse unos a otros. Ya no tienen eso, pero que no cunda el pánico. ¿Quién dijo miedo? ¿Saben quién está con ellos? Ese niño que tiene 12 años es más de lo que vemos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿quién dijo miedo de regresar de Jerusalén a Nazaret sin la compañía, si tienen a Jesucristo, el cual gobierna sobre todas las cosas? Tienen con ellos nada más y nada menos aquel al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Quién dijo miedo de regresar? Porque con ellos está aquel al cual ni el infierno ni los ejércitos de este mundo pueden contra Él. Si Dios está con ellos, ¿quién contra ellos? Él es el que con una espada de su boca herirá a las naciones que suban contra Israel en la guerra de Armagedón. Las armas atómicas no podrán nada contra él. Entonces, ¿cuál es el problema de regresar ahora solos de Jerusalén a su casa? Si tienen al Hijo de Dios con ellos. Gloria a Dios. Bueno, este mensaje se llama Enamórate de ese niño. Y con esto que estoy diciendo, enamórate de él. Vean, Jesús es la piedra angular. Podemos tener todo, la familia, amigos, cónyuges, hijos, etcétera. Pero eso es para esta tierra. El que tiene a Cristo tiene un acompañante por la eternidad. El que tiene a Jesús lo tiene todo. Jesús es la persona que no puede faltar en tu vida. Aunque tal vez hayas caminado sin Cristo, es hora de que camines con Jesús. Dice la Biblia que Él nos guiará aún después de la muerte. La gente le tiene miedo a la muerte, que habrá después de la muerte. Bueno, Jesús promete estar contigo, así como lo estuvo con esta familia acompañándolos en medio de este peligro. Ellos llegaron y nada les pudo haber sucedido porque tenían con ellos al Creador del universo, nada más y nada menos. Enamórate de Jesús. Sin Jesús nosotros no somos nada. Enamórate de este niño que asombró. Enamórate de este niño que es el Verbo de Dios hecho carne. Jesús es la piedra preciosa, es la perla de gran precio. Enamórate de Jesucristo y de nadie más, porque solo Él trasciende esta vida. Todo lo de esta vida se queda aquí. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.